Bueno chicos, pues hoy sí que sí, ya estamos probando la nueva iluminación, pero no va a ser para este acuario, va a ser para el acuario que tenemos frente nuestra. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Muy simple, la presentación de esta pantalla, las primeras pruebas, la puesta a punto y sobre todo mis motivos a la hora de escoger esta iluminación para ese proyecto. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber y conocer todos los detalles. Y os lo pongo muy fácil. Aquí en la barrita de reproducción del vídeo vais a poder avanzar hasta el momento del vídeo que vosotros elijáis. Más fácil que eso no lo puedo poner. No tenéis excusa, chicos. Vamos allá. Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y hoy que tenemos por aquí, tenemos al buque insignia, tenemos a la Chihiros WRGB 2 Pro de 45 centímetros. ¿Por qué digo lo de buque insignia? Porque es el modelo más potente, es el modelo más avanzado de la serie WRGB de Chihiros. Antes de comenzar, agradecimientos, obviamente agradecimientos a todos los que estáis detrás de las cámaras, a todos los que hacéis esto posible, porque sin vosotros no hubiese sido posible que Chihiros, entre otros, nos donasen este material, nos donasen esta pantalla. Chihiros Iberia, muchas gracias por donar esta pantalla para estar aquí hoy enseñándola a todos vosotros, para hacer este unboxing, para ver las primeras impresiones sobre el acuario, sobre el terreno y para ver qué tal es esta bestia parda, esta auténtica maravilla. Vamos a hacer un asterisco aquí, pausamos todos el vídeo y os explico desde ya por qué necesitamos una iluminación de calidad. Yo llevo 6 años con el canal. Antes del canal he tenido muchos años con acuarios. Tengo actualmente 31 años, ¿vale? Entonces tampoco tengo una carrera de 40 años en esto de la acuariofilia, pero lo que sí que he aprendido desde hace ya mucho tiempo es que si tenemos una iluminación de calidad, tenemos prácticamente más del 60 o el 80% del montaje estable, ¿vale? Una iluminación de calidad como nos la dan estas Chihiros, como prácticamente ninguna otra pantalla, es algo vital. Entonces aquí no podemos escatimar, chicos. Yo ya sabéis que soy de ahorrarme mucho dinero en muchas cosas, pero en pantallas me he dado cuenta de que es imposible. Es imposible escatimar y hay que ir siempre a intentar ir a lo mejor que podamos dentro de nuestras posibilidades. Dicho esto, no me enrollo más, vamos ya a darle duro a esta pantalla. Pues aquí tenemos nuestra cajita, se abre bastante fácil, no lleva ningún tipo de precinto, no lleva nada, y conforme abrimos la caja, ¿qué nos encontramos? El sellito de calidad, ¿vale? El certificado de calidad de la marca, ahí lo estáis viendo, muy importante que sea original, ¿vale? No, aquí sí que no merece la pena irse a imitaciones ni cosas de estas, y un poquito lo que nos incluye el kit básicamente, que ahora veremos qué es, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, el manual de la pantallita, muy simple y muy sencillo. Aquí, sin ir más lejos, sin trampa ni cartón, sin tirar más materiales, nos dan ya la pantalla a simple vista y conforme retiramos este plastiquito ya podemos ver la calidad de los acabados de esta pantalla. ¡Qué suavidad! Por favor, mirad. Cuerpo de aluminio con un disipador bastante potente. Esto es súper importante que vayan muy bien disipadas estas pantallitas porque al ser tan potentes, ahora explicaremos un poquito las características técnicas, pues es importante que el LED esté continuamente refrigerado y para esto nos incluyen estas texturas en las pantallas que permiten que el aire circule entre estas ranuras y ventilen perfectamente bien el LED y alarguen su vida útil. Aquí nos dan un poquito las características de esta pantalla, ya lo estáis viendo, 56 vatios en su versión de 45 centímetros. Un pasote de pantalla. Vale, ¿qué más tenemos en la cajita? Voy a dejar esto a un lado. Por aquí tenemos todo el tema del soporte que le va a dar la conexión Bluetooth, ¿vale? Para el tema de la conexión con la aplicación y demás. Un pasote de aplicación que ahora explicaremos también más detenidamente. Yo la he utilizado con la versión WRGB 2 Slim y es la misma aplicación y es un pasote. Por aquí el conector, obviamente, clavija europea. Y en la bolsita, a ver qué tenemos aquí. Probablemente sea el soporte, ¿vale? Efectivamente, un soporte que tendremos que montar nosotros. Es muy sencillito de montar, no hay que hacer un máster, por lo tanto,
vamos a saltarnos ese paso y lo vamos a montar nosotros. Es muy fácil. Y aquí en esta cajita tendremos probablemente, efectivamente, la fuente de alimentación de nuestra pantalla completamente normal, una fuente de alimentación normal. Y como veis, aquí protección contra el agua con esta junta de silicona que en la conexión con el transformador, o sea, con la conexión de la pantalla, pues nada, harán un sello perfecto y en caso de fugas de aguas o lo que sea, pues impediremos que nuestra pantalla pues se rompa, tengamos cortocircuitos, subidas de tensión y nos quedemos sin pantalla. Y nada más, como veis, sencillito, una presentación sencillita, pero suficiente. Lo importante aquí no son las cajas, lo importante aquí es lo que nos puede ofrecer esta bestia parda. La montamos y explicamos un poquito las características. Bueno, pues ya hemos conectado nuestra pantalla, hemos probado la aplicación para un poquito enlazarla y tal. Una aplicación que es una maravilla. Es una aplicación que os vale para todas las pantallitas que incluyan Bluetooth de Chihiros, ¿vale? Ahí las vais a poder controlar y gestionar todas, lo que es súper cómodo tener un control de todas las pantallas que tenéis, poderlas nombrar, poder incluso hacer fotos de vuestro acuario, personalizar el acuario y agregarle una de las pantallas que tengáis. Luego, para conectar la pantalla, súper simple, nos va a mostrar en el apartado de dispositivo, nos va a mostrar un radar para buscar la pantalla. En el radar te aparecerá la Chihiros WRGB 2 Pro. Pulsaremos y automáticamente la conexión es rapidísima, es súper veloz. Nos conectamos a la pantalla y ahí ya empieza la magia. Ahí ya aparecen las múltiples formas de configurar la pantalla, desde los más cómodos, como yo, por ejemplo, que seleccionaríamos un modo, por ejemplo, gambas, modo de peces, modo de plantas. Podéis diferenciar muchísimos modos, incluso para marino están en estas pantallas, o sea que increíble, ¿vale? Y luego, si sois un poquito más expertos, más pues delicaditos y tal, podéis seleccionar vuestro rango de colores, la intensidad que queráis que controle los mismos colores, desde los rojos, azules, verdes hasta los blancos, la intensidad que queráis se la podéis marcar. Luego, obviamente, tenemos el modo auto, ¿vale? Que nos simula esos amaneceres, atardeceres, con una rampa de amanecer y atardecer de hasta 2 horas de configuración, que esté amaneciendo durante 2 horas, que esté atardeciendo durante 2 horas. Esto, el confort que le da a nuestros habitantes de nuestro acuario, es brutal y sobre todo ayuda a las plantas pues a empezar el ciclo un poquito más de forma natural, que ya sabéis que cuanto más imitemos al medio natural, mucho mejor van a ser los resultados que obtengamos. Y ya está, una aplicación que es muy simple, que de verdad, en el momento que os compréis una pantalla lo vais a ver. O sea, eso es probarlo y decir, vale, funciona, ya está. ¿Qué es lo que se pide de una aplicación al final de un producto? Que funcione. Dicho esto, aplicación probada, muy simple, muy intuitiva, muy cómoda, pero ahora hay que ver esto. Mirad, se hace de día. La he conectado y la he puesto solo, incluso, o sea, hago inciso en esto al 7% y ya da bastante luz al 7%. Esto tiene que marear al 100%, no la quiero ni poner al 100%. No quiero malgastar mi pantallita. En fin, a lo que vamos. Pantalla, este es el modelo de 45 centímetros, pero muy versátil porque nos incluyen los soportes, ¿vale? Que son perfectamente regulables, tanto en altura, ¿vale? La podemos subir o bajar, como en longitud. Yo, por ejemplo, esta pantalla de 45 centímetros la voy a utilizar en un acuario que tiene 50 centímetros de longitud, por lo tanto, con estos soportes es perfecta. Pero que no queremos estos soportes y queremos ahora los más estéticos que han sacado, que son esos soportes colgantes, que son una maravilla, pues tenemos esa opción también de comprarnos la pantalla con esos soportes. ¿Que queremos unos soportes fijos para toda la vida para utilizarlo en un acuario concreto que tenga la medida exacta de 45 centímetros? También Chihiros nos da esa opción de comprarla con esos soportes. Como veis, por soportes no va a ser y por configuración tampoco. Vale, una vez vista la aplicación, llega el momento de elegir pantalla. ¿Qué pantalla me compro? ¿Qué pantalla elijo? ¿Por qué elijo una pantalla más potente o menos potente? Muy simple, vamos a verlo. Antes de nada, la gama WRGB 2, ¿vale? De Chihiros tiene 3 tipos de pantalla. Desde la Slim, ¿vale? Que son las pantallas más bajitas de gama, pero muy sabrosonas, como la que tengo yo en el gambario que tengo en la cocina, pasando por la normal, ¿vale? Llegando a esta Pro. La diferencia básica, por ejemplo, entre una Slim y la Pro, aparte de obviamente las potencias, la cantidad de LEDs que tienen, es básicamente que incluyen, en el modelo 2 Pro, insisto, incluyen los blancos, LEDs blancos individuales con una temperatura de color de 8000 Kelvin, me pasaron desde fabricante,
A diferencia que la Slim, que tiene los LED 3 en 1, RGB 3 en 1, y con eso, con las mezclas, van consiguiendo los colores, ¿vale? La normal, exactamente igual, pero es más potente que la Slim, ¿vale? Es más potente que la Slim, tiene una eficiencia energética mucho mayor, y la Pro, que ya se la saca, la Pro dice, pues aquí estoy yo, estoy para mandar, y la Pro tiene mayor eficiencia energética, tiene más LEDs, tiene más potencia, y nos va a dar unos resultados, en teoría, sobre el papel, mejores para las plantas. Hablamos de lumens, hablamos de vatios litros. Yo creo que esas medidas, ¿vale? Para nosotros graduar qué pantalla nos conviene más para un acuario y otro, creo que hay que ir poco a poco desterrándolas, porque conforme vamos teniendo más avances en esto de las tecnologías y demás, nos vamos dando cuenta de que quizás el par sea lo importante en este tipo de pantallas, el par que nos arrojen, la capacidad que tienen estas pantallas de atravesar la columna de agua y llegar a los sitios más profundos de nuestros acuarios es lo importante, ¿vale? Entonces ese par, que es la radiación fotosintética asimilable por las plantas y tal, lo que de verdad ellas pueden llegar a asimilar de estas pantallas es lo realmente interesante, pero eso habría que verlo con el medidor de par que, por ejemplo, tiene Helio en su casa, y bueno, lo mediremos si queréis y lo comprobaremos. De todas formas, sobre el terreno está mucho mejor. La normal pues es más potente que la Slim, es una Slim, por así decirlo, vitaminada, es una Slim más potente, ¿vale? Y esta ya sería el culturista, el que se va al Olimpia y vamos, los barre a todos, por así decirlo, ¿vale? Para que tengáis más o menos la idea de diferencia, ¿vale? Simplemente esta es la auténtica WRGB. Las otras solo son RGB, pero muy, muy potentes y dan unos resultados de la leche. Dicho esto, ya sabemos más o menos las diferencias, tenemos más o menos claro qué nos va a ofrecer esta pantalla, y ahora bien, ahora lo que toca. ¿Por qué me cojo la pantalla más potente de esta gama para un acuario low? ¿Por qué haces eso? Muy sencillo. Los LEDs, ¿vale? Son unos elementos eléctricos muy pequeñitos que se calientan mucho en determinadas condiciones, y que un calentamiento mantenido durante el tiempo muy elevado va a desgastar mucho y muy rápido la vida útil de esos LEDs, ¿vale? Entonces, yo para un proyecto low, obviamente, me interesa una iluminación pues bajita, ¿vale? Una iluminación media baja. Pero claro, si me compro una pantalla poco potente y tengo que subir esos porcentajes de intensidad de nuestros LEDs a prácticamente el 100%, la degradación de esos LEDs va a ser mucho mayor que si me cojo una pantalla más potente, con más LEDs, y bajo esa potencia por debajo del 20%, entre el 20 y el 30%, esos LEDs prácticamente no van a sufrir y vamos a tener una vida muy, 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 muy extensa de esos LEDs. Y no solo eso, no solo el tema de la degradación, ¿vale? No solo el tema de que me dure más una pantalla. También me interesa otra cosa, me interesa que yo ya sabéis que en mi canal estoy continuamente cambiando los proyectos, estoy continuamente evolucionando los proyectos, y me gusta, pues de vez en cuando, darle una vuelta de página a los acuarios. Entonces, si yo escogiese una pantalla como la Slim 2, ¿vale? O la WRGB 2 Slim de 45, estaría muy limitado a un montaje de altos requerimientos en un futuro. Sin embargo, si me cojo esta, tengo limitaciones únicamente personales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que me limita ahí para un montaje bueno voy a ser yo, no va a ser la pantalla. En el caso de la Slim, pues nos puede limitar la pantalla en caso de querer montar algo bastante potente. Es un acuario alto, es un acuario de 50 centímetros de altura, necesito bastante potencia de penetración de la luz en el agua, entonces prefiero escoger una pantalla potente y tenerla a muy poquita potencia, llevarla al 10%, al 20%, y el día de mañana, si quiero un proyecto de altos requerimientos, le meto leña a eso, lo subo al 80% y no voy a tener prácticamente una degradación prematura de los LEDs. Dicho esto, por eso hemos escogido de Chihiros esta pantallita. Es un pasote y nos va a durar, espero, muchos años, pero lo importante es probarla en los acuarios. Si os parece, vamos a hacer una pequeña prueba en este acuario, vamos a ver cómo cambia la calidad de la luz visualmente hablando, ¿vale? Obviamente no hay color entre esta pantalla y esto que tenemos aquí. Esto no se puede considerar pantalla, esto es un elemento que desprende ahí luz. Vamos a ver la diferencia visual, porque es una gozada, chicos. Mirad, veníos. Bueno, pues mirar, esto es una pantalla normal, ¿vale? Sin ningún tipo de tecnología RGB, sin ningún tipo de posible regulación, simplemente en altura y ya está.
Como veis, bueno, los colores, si nos acercamos un poquito, las rotalas, esta es una rotala Vietnam, sin nada de C2, muy poquito abonado. El resto de plantitas, por ejemplo, las pinatífidas que tenemos por aquí arriba, ahí las podemos observar. Y bueno, los colores de los peces, que un poquito, pues sin más, un poquito apagaditos. Ahí los estáis viendo, por ahí va uno, en fin, ahora están un poco tímidos. Pero vamos a meterle leña a esto. Quedaros con esta imagen, ¿vale? Y mirar esta otra imagen. Mirar la diferencia, madre mía, es que en persona es puro disfrute, puro espectáculo de color. O sea, lo que gana un acuario de estas características con una iluminación como esta es una barbaridad. Por favor, señores de Chihiros, vamos a hacer algo con la iluminación en este acuario. Mirad, es que la diferencia es un mundo, de verdad, insisto. En cámara quizás no se esté apreciando igual, pero es que la noche y la mañana, o sea, hasta la madera, hasta los tonos de la madera, se ven increíbles. Ya, por no decir cómo están las rotolas. Está a una potencia, ahora mismo la pantalla, ¿vale? Del 12%. Y mirar la cantidad de iluminación que nos está sacando. Los pececitos por aquí van, por aquí abajo están despertando, estamos grabando por la mañana y aún están un poquito remolones. Entonces, bueno, no los vemos, pero insisto, es una pasada. Esto es la noche y el día. Y sobre todo la comodidad, pues ya veis, de la pantalla, los soportes, la verdad es que si algo funciona, no lo cambies. Sí que es verdad que cambiaría. Aquí ya vamos a darle un toquecito a Chihiros. Me encanta el modelo Slim por esto, mirad, vamos. Bueno, tenemos aquí nuestra Slim, que la verdad es que es una maravilla, los colores de edad. Los soportes, mirad, ahí veis esos tornillitos, esos son frenos, ¿vale? Para el soporte, impiden que se desplacen, ¿vale? Que se desplacen estos soportes, impiden precisamente que con el movimiento se nos pueda ir un poquito la configuración de los soportes o incluso se nos puede llegar a colar en el acuario. Esta, en cambio, no tiene los frenos, entonces la pantalla parece que se nos puede llegar a mover en determinadas condiciones, ¿vale? Sería lo único que le pondría de pega a este tipo de soportes. No obstante, no vamos a poder sacarla nunca al acuario porque están muy bien pensados y si os fijáis ahí tiene una rebaba que le hace de freno y nunca se nos va a ir. Pero bueno, era por poner una pega, ¿vale? Ya sabéis que siempre me gusta hablar de lo positivo, pero también de las cosas negativas que aprecio a simple vista. Y esta es la única, simplemente maravillosa. Y nada más, gente, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Este ha sido el unboxing, estas han sido mis primeras impresiones de esta pantallita. Espero que os haya gustado. Iremos, si Dios quiere, y les gusta a los señores de Chihiros, iremos probando pues más productos suyos en nuestros acuarios e iremos viendo la evolución y hasta dónde son capaces de llegar estos de Chihiros. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Pues muy simple, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¿Dónde? Aquí, en Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!